Lieber Vater im Himmel, danke für diesen Morgen, dass wir zusammenkommen können und studieren können. Herr, ich bitte dich, dass du alle Störende fernhältst und dass du uns Weisheit gibst, diese Dinge zu verstehen und dass wir sie auch verinnerlichen können. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. So for some of you watching, Para aquellos que están asistiendo a los some of videos, you watching Also diejenigen, die hier das anschauen, die Videos, might be unfamiliar what we're doing here. tal vez no les sea familiar lo que estamos haciendo aquí. So I want to give a little bit more of an introduction. Por tanto, sí quisiera darles un poco de una introducción. If you to turn to Matthew 13, Si pudieran ir conmigo a Mateo 13, Matthew 13, 24. Mateo 13, 24. Vers 42. 24. We'll just read 24 to 27. Del 24 al 27. 13, 24 al 27. Bis 27. Yeah. Les relató otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? So in this parable, En esta parábola you have a man sowing. tenemos a un hombre que está sembrando, He's sowing a field. está sembrando su campo. And who is that man? ¿Quién es este hombre? If you were to go to Christ's Object Lessons, Y ahora sí podemos ir al libro Palabras de Vida del Gran Maestro, 63.1, zur Seite 63, Paragraph 1 im Englischen. she says, He that sowed the seed is God. ella dice en esa cita que aquel que siembra la semilla es Dios. Beziehungsweise Jesus. God sows the seed. Gott Es Dios quien siembra esa semilla, The seed of the children of the kingdom. Der Samen la der semilla del reino de And los you have good seed and bad cielos. seed. des Königreichs Tenemos una buena semilla y una mala Samen und semilla. einen schlechten Samen. This is the story of agriculture. Y es básicamente una historia de agricultura. Der Landwirtschaft. If you were to go to Mark 4, Si podemos ir ahora a Marcos 4, verse 26. versículo 26. To 29. Del 26 al 29. Y dijo así, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota, y crece sin saber él cómo. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando ha dado el fruto, enseguida se mete la hoz, porque la siega es llegada. So this is the same parable of agriculture. Esta es la misma parábola de agricultura, o una parábola de agricultura también. Landwirtschaft. Seed is sown. Also der Hay una Samen semilla que es sembrada, Going to grow, develop, and then be harvested. ella va a crecer, se desarrolla y luego es cosechada. wächst es und dann wird es geerntet. But from this perspective, Aber Pero von desde dieser esta perspectiva, this man sleeps. este hombre, él duerme. Does God sleep? ¿Será que Dios duerme? No. Nein. Dios no duerme. This man doesn't know what's happening to the seed. Este hombre no sabe lo que le acontece a la semilla Samen passiert. He doesn't know how it grows. y no sabe cómo crece. God knows how that seed grows. Pero- He created it. Pero Dios sí sabe cómo la semilla crece, Él la creó. Kreiert oder erschaffen. So who is the man? Así que ¿quién es el hombre en Marcos 4? It's people. Son personas.
So this is the same parable Así que tenemos la misma parábola of agriculture. de agricultura. A seed is sown, Hay una semilla sembrada, it grows and develops, crece, se desarrolla and then it's harvested. y luego es cosechada. But from one perspective, Pero desde una perspectiva, the sower is God. el que siembra es Dios From another perspective, it's human beings. y desde otra perspectiva son seres humanos. So one parable Así que una parábola can have multiple perspectives. puede tener múltiples perspectivas. Going back to Ipsos, Volviendo a Ipso entonces, one perspective, una perspectiva, Seleucus is a branch of the U.S. government. Seleuco es uno de los ramos del gobierno estadounidense. Another perspective, Pero desde otra perspectiva, Seleucus is the king of the north. Seleuco es el rey del norte. Multiple perspectives for one parable. Hay múltiples perspectivas para una parábola. You might go to this parable Y podrían ustedes ver a esta parábola and you might say, y tal vez decir, I know what it's like to grow fruit, or I know it's like to grow vegetables. yo sé cómo hacer crecer vegetales o sí, There must also be weeds in this cultivar, garden. cosechales, vegetales. Tal vez estén creciendo en What tu is he doing jardín. about them? Who's watering it? ¿Quién está echándole agua a tus vegetales? And if you know agriculture, ¿Quién riega los vegetales? you could look at this story, Y si conoces de agricultura, podrías mirar estas talk about the historias weeds in his field, y podrías hablar de las hierbas en el campo, because you know there has to be weeds. porque tú sabes que hay hierbas en un campo. It's not included in the story, No está incluido en esta historia, because from this perspective, porque desde esta perspectiva, even though they're there, a pesar de que las hierbas están they allí, are irrelevant. son irrelevantes, It's noise. son ruido. From one perspective, De una perspectiva, Lysimachus is a branch of the U.S. government. Lisímaco es uno de los poderes del gobierno From estadounidense, one perspective, we're talking about weeds. pero desde otra perspectiva podríamos referirnos a hierbas. From another, Lysimachus doesn't exist. Así como en esta podríamos referirnos a que Lisímaco no existe. And from another perspective, there are no weeds in this story. Pero de otra perspectiva, en la de acá, no vamos a encontrar hierbas en la historia. Everything that we're doing Todo lo que hemos hecho is implementing the rules of parables. es implementar las reglas de parábolas To remind us of a quote para recordarnos de una cita, that we've read before una cita que hemos leído antes, from Testimonies Volume 8. de Testimonios, volumen At 8. Pentecost, En Pentecostés, which you can see as a midnight cry, que podemos ver que es un clamor de medianoche, they understand truths through parables. ellos entienden verdades a través de parábolas. When the Holy Spirit is poured out, Cuando el Espíritu Santo es derramado, they're understanding Christ's parables. ellos comprenden las parábolas de Jesús. That's what it means to have the Holy Spirit poured out at Pentecost. Y eso es lo que significa el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. We could go to another parable, Podríamos ir incluso a otra and parábola. we could talk about a sheep Podríamos hablar de un barco, de una and a oveja. shepherd. Una oveja y un pastor. La cita de Testimonios para la Iglesia es 279.3. We know that the sheep Nosotros sabemos que la oveja equals us, es igual a nosotros and the shepherd y el pastor equals Christ. es Cristo. You could look at that parable Y podríamos mirar esta parábola and you could say, but I don't have wool. y decir, bueno, pero yo no tengo lana, I can speak. yo puedo hablar, No one has to take me to water. a mí nadie me lleva a beber agua, And you could start having problems with that parable. y podrías comenzar a ver problemas con esa parábola. That is because we can tend to try and bring in the noise. Es porque a veces tenemos la costumbre de traer el ruido y de lo In irrelevante, this parable, pensar en lo there's a irrelevante. story. Pero para esta parábola específica hay una There's historia relevant points y hay puntos que son relevantes, that connect to another story. que terminan conectándose con otra historia.
And the parts that don't connect, Y las partes que no se conectan en una parábola, we don't use, they're irrelevant. simplemente no las usamos, son irrelevantes. relevant sind. So the fact that the sheep has wool Así que el hecho de que una oveja tenga lana Dass das Schaf Wolle hat, is irrelevant when we take from that a spiritual lesson. es irrelevante para nosotros cuando aprendemos de lecciones espirituales de esa parábola. For those who haven't seen recent presentations, Y para aquellos que no han visto o asistido a las presentaciones más recientes, if we were to consider the Millerite reform line, cuando consideramos la historia milerita, la línea de reforma milerita 1798 de 1798 to October 22, 1844, al 22 de octubre de 1844, we can place many waymarks here. hay muchos hitos que pueden ser colocados aquí en esta línea. Mark one. Yo quiero resaltar uno. We can talk about July 21st. Podríamos hablar del 21 de julio. Juli reden. You can build others. Y hay otros que se pueden colocar. Auch hier aufmarkieren. August 1, Primero de agosto August 15. y el 15 de agosto. What we began to do a couple of days ago. Hace unos días, algo que habíamos empezado a hacer, Angefangen haben, dies zu machen. You can see this on multiple levels. Man kann das y lo podemos ver de diferentes Is niveles, recognize that you can compare and contrast es reconocer de que podemos comparar y contrastar Parallelen gegenüberstellt, internal and external. los eventos externos con los internos. und extern. Externally, Externamente, 2014, desde el 2014, there's a change in the US government. aconteció un cambio en el gobierno There's a estadounidense. change in their leadership. Da gibt es Hubo un eine cambio Änderung también en ihrer su Leitung. líder o dirigencia. Internally in this movement, Internamente, en este movimiento, from July 21st, desde el 21 de julio 2014, Bis del 2014, 2014 there's a change in the movement of this leadership. da hubo gibt un es cambio einen en la, of this movement. en la dirigencia de este movimiento. Wechsel in der Leitung. If we were to take that to Millerite history, Y si lo tomamos, lo paralelamos con la historia millerita, tendríamos a Miller primero then you have Snow. y luego Snow. You could go to other reform lines, Podríamos ir incluso a otras líneas de reforma and you could say first you have Moses, y tendríamos primero a Moisés Moses hat, then you have Joshua. y después Josué. Joshua, First you have Elijah, Primero Elías Elijah, then you have Elisha. dann y haben wir después a Eliseo. First you have John the Baptist, erst Primero tendríamos a Juan el then you Bautista have Christ. dann hat y luego a man Cristo. First you have Elder Jeff, Primero tendríamos al anciano Jeff Bruder Jeff, then you have Elder Parminder. und dann y después al anciano A Parminder. change of leadership within this movement. Un cambio de dirigencia en este movimiento. Leiterschaft oder Leitung dieser Bewegung. We could go to the Acts 27, Podríamos ir a Hechos 27 27 gehen. and what we saw Und was wir y dort lo que gesehen vimos was from Panium, es que desde Panion, which is the midnight cry, que es el clamor de medianoche, to shipwreck, hasta el naufragio, which is the close of probation, que es el cierre de la gracia, you see an overturning, vemos que hay una caída, un derrocamiento rising up. und ein y también una ascensión o The un United levantamiento. States and the United States. Es los Estados Unidos quien cae y los Estados Unidos quien sube. Adventism and Es Adventism. el adventismo que cae y también que sube. But what we recognize in this time period Pero que lo que sí reconocimos en este periodo erkennen, is that there is a change in leadership es que hay un cambio de dirigencia Leitung gibt, that is now recognized. que se hace reconocible. erkannt wird. The change in leadership did not occur in 2018. Que es reconocida. El cambio de dirigencia no acontece en 2018. Diesen Leitungswechsel, der kam nicht in 2018 auf. Happened 4 years before. De hecho, pasó 4 años antes, pero es reconocida It's in this ahora. time period Aber es ist Es en este dieser periodo Zeitperiode, that Paul shows himself on the ship. Que Pablo se muestra a sí mismo en ese navío. Schiff zeigt. It's recognized. Es reconocido. And you can see this on multiple levels. Y podemos ver esto en múltiples niveles. What has Elder Parminder been introducing to this movement from 2014? ¿Y qué es lo que el hermano Parminder ha estado introduciendo al movimiento desde el 2014? Eingebracht oder ja angefangen zu lernen. Parable teaching. Und La enseñanza mediante It parábolas, has rules. de que hay reglas. So people are confused Así que a las personas se confunden by what it means to follow. al preguntarse qué es lo que significa, To follow the leader. qué significa eso de seguir a un líder, seguir al líder. Zu folgen. If
you're following Christ, Cuando tú sigues a Jesús, you followed him around lo sigues a todas partes, Ja, as he did, gefolgt. as he did videos. y cuando Él hace videos, You listened to his words. escuchas las palabras You followed his methodology. y sigues su metodología And you learned about parables. y aprendes acerca de parábolas. That's what it means Y esto es lo que significa to follow the leader. seguir al líder. It means to sit at his feet. Significa sentarse a los pies. To follow Christ, Seguir a Jesús, they had to first sit at the feet of John the Baptist. tenían que primero sentarse a los pies de Juan el Bautista. None of what I'm saying is anything new. Y nada de lo que estoy diciendo es algo nuevo. I'm just trying to make it clearer. Solo estoy tratando de hacerlo más claro. If you didn't follow, Si no consiguió acompañar didn't listen, y no consiguieron escuchar, you came to the cross van a llegar a la cruz and you did not understand y ocurrirá que no entendiste, because you hadn't listened to his parables. porque no pudiste escuchar sus parábolas, no escuchaste sus parábolas. We now have a much clearer understanding of how parables work. Hoy tenemos una visión mucho más clara de cómo es que funcionan las parábolas. The whole of the midnight cry is built upon parables. Y todo el clamor de medianoche está construido en parábolas. Everything from Acts 27, Todo, desde de Hechos 27, which is a parable. que es una parábola, Pyrrhus is a parable. Pirro es una parábola, World War II is a parable. la Segunda Guerra Mundial es una parábola, The Battle of Ipsus is a parable. la batalla de Ipsos es una parábola, As is the other three battles. como las otras tres batallas. Revolutions are parables. Las revoluciones son parábolas. Everything has been treated as a parable, Todo lo que ha sido tratado como parábolas and then we've used the rules of parable teaching. y lo que hemos hecho ahora es usar las reglas de la enseñanza mediante There are parábolas. 4 battles: Hubo 4 batallas: Ipsus, Ipso, Heraclea, Heraclea, Asculum, Asculo and Beneventum. y Benevento. What we did Lo que hicimos to understand the mode of warfare para entender la modalidad de guerra is take it back to 1989. es volver a 1989, Every one of our waymarks is a needle, porque cada uno de nuestros hitos son como una aguja and we want to thread it. y lo que queremos es pasar el hilo por Each of ellas, these waymarks. por cada uno de esos hitos. This is how we create a story or a parable. Es así como terminamos creando una historia y una parábola. We don't create a parable No creamos una parábola by taking a date. al tomar una fecha. Let's say we say "1991 1991, is 30 years 30 años, to 2021. al 2021. 30 years sounds like an important number. Y como el 30 parece ser un número importante, Therefore, 1991 is 2021. entonces 1991 tiene que ser 2021. 2021 is Panium. Y bueno, 2021 es Panion. Is that okay? ¿Y será que esto está bien? Because we have a neat number Porque tenemos un número muy bueno, to tie the two. que parece amarrar estas dos fechas. Pero hay un problema. 1991 1991 is the death of the King of the South. es la muerte del rey del sur. 2021 2021, Panium Panium, is not the death, no es la muerte, it's the deadly wound. es la herida mortal. Already broken our rules of parable teaching. Ya empezamos a quebrar las reglas de enseñanza mediante We parábolas. have no consistent story. No tenemos una historia que sea consistente. 1991 1991 does not symbolize Panium. no simboliza Panion. 1989 is 1989 Panium, it's the deadly wound and Es- the defeat of the King of the South. es Panion, es la herida mortal y la derrota del rey del sur. 1989 can be Raphia and or Panium, 1989 depending on the story we're creating. puede ser Rafia o puede ser Panion, dependiendo de la historia que estemos creando. If we're to do 30 years, Si queremos hacer 30 años,
markieren wollen? 1989 to 2019. De 1989 al 2019. This is 30 years. Aquí hay 30 años también. It's the birth of a priest. Este es el nacimiento de un sacerdote. 2001. 2001, You turn 12. tienes 12 años. 2019 you're baptized. Y en 2019 eres bautizado. Then you're spending 40 days in the wilderness. Luego pasas 40 años en el desierto. Then you go to work. Y luego empiezas a trabajar. One consistent story. Una historia consistente. This is using the rules of parable teaching. Y esto se hace usando las reglas de enseñanza mediante This parábolas. is not. Y aquí no. It's based on numerology. Está basado en numerología. This is not how we use numbers in this movement. Esta no es la forma en la que usamos los números en este movimiento. What we use is parables. Lo que usamos son parábolas. And numbers can be part of that parable. Y los números pueden ser parte de esas parábolas, Zahlen können Teil dieser Geschichte sein. But they're not always part of the parable. pero no siempre son parte de la parábola. Aber nicht immer. So someone could come to this story Así que alguien podría venir y hablar de esta historia and say at Heraclea, Und y decir que dass Heraclea there's a Roman legion. das ist hubo eine- una legión romana. Heraclea is 2018. Heraclea es 2019. In 2018, En 2018, disculpen, you had the issue over sanctions. hubo un problema con sanciones. El asunto de las sanciones está allí en 2018. Therefore, Por lo they tanto, say the Roman legion is sanctions. alguien dice que, bueno, que las legiones romanas son las sanciones. Problem. El problema es, Ipsos is 2016. Ipso es 2016. There's no Roman legion in 2016. No hay legión romana en 2016. 2016. And Obama placed sanctions on Vladimir Putin. Y Obama puso sanciones sobre Auf Vladimir Putin. aufgelegt. This is breaking the rules of parable teaching. Y esto es quebrar las reglas de la enseñanza mediante It parábolas. happens more often Es Y passiert ocurre más and more frecuente, easily than we might realize. y más fácilmente de lo que nos podríamos incluso dar The only cuenta. way to be safe from it La única manera de estar salvos de eso sein, is for seguros every de eso, person of this movement, es que cada persona del no matter movimiento, how new you might be, no importa qué tan nuevo tú seas en el first movimiento, of all, lo primero, als erstes, follow the leader sigue al líder folgen, who's teaching parables. que está enseñando parábolas, diese lehrt. Follow the midnight cry, sigue el clamor de medianoche, Folgen that is parables, que son parábolas, ella se refiere al mensaje and de know the ella, external history. und y die- entiende los eventos externos a tu alrededor. und, Las elecciones fueron en 2016. hier 2016 gab, You'll buy into this idea dann wird Y si tú compras esta idea de las sanciones y la legión, ihr verfallen, because what they're then going to do porque lo que algunos han hecho is con say las that sanctions legiones, are part of Asculum and Beneventum. es decir, que las sanciones son entonces parte de Heraclea, de Asculum y Benevento también, Deciding part of that warfare. y que son de hecho el punto decisivo que gana o hace perder esa der batalla, entscheidende, esas das batallas que Entscheidende in vienen. diesem Krieg oder in diesen Schlachten. And what they've done, Und was sie Y lo que han getan hecho haben, I know you entonces, can see sanctions in 1989. yo sé que hay sanciones en 1989 You're going to drop a couple of threads y puedes conseguir unos hilos de historia tal vez, Marken sozusagen man tut zwei Maschen praktisch fallen lassen all the way marks in between. und dann y en todos los hitos que están en el medio, You're going to drop all the waymarks in between and Tú- come to Heraclea. no, de hecho vas a saltarte todos a las agujas y los hitos que están por allí que no encajan Tie a new knot, y los amarras en Heraclea y haces un nuevo try to start nudo another thread. y luego básicamente empiezas a comenzar una nueva costura You either lose your thread or make a mess. y lo que ocurre es que o pierdes ese hilo y lo dejas ir o vas a hacer un desastre. Oder man macht eine große Verwirrung oder verwurschtelt. You don't have to be long in this movement to recognize the difference. No tienes que estar mucho tiempo en el movimiento para reconocer cuál es la diferencia de los dos I've had usos. people come to me Y hay personas que me han preguntado, who only watched some YouTube videos, personas que solamente han visto algunos pocos videos en YouTube, angeschaut haben, who aren't even in the movement, die noch nicht que están incluso en el just movimiento, deciding whether or not they want to be. personas que ni siquiera están en el movimiento, están todavía decidiendo si quieren estar. And they've said to me, Y me han dicho, me han some preguntado, of you are using one methodology, algunos de ustedes están usando una metodología, Methode benutzen. this, esta de acá, and if that's what you're going to do in this movement, I want to join. y si es eso lo que ustedes quieren hacer en el movimiento, yo entonces me quiero unir a ustedes.
Teil davon sein. But I see things like this happening, Pero he visto que hay gente que usa esto de acá passieren wie das. and I'm not sure anymore. y ya no estoy muy segura si Now I quiero don't know. unirme. Estoy Do I indeciso. even want to join? ¿Me quiero unir realmente? Because I can agree with this, but I don't know why I can't agree with this. Pero yo consigo concordar con el otro ejemplo, pero con este de acá yo no siento que puedo. And I tell them they're right. Y yo les digo que ellos están en lo correcto, You can't agree with that. de que tienen la razón de no concordar con este You need to ejemplo. follow the leader, Ustedes tienen que seguir al líder, learn the rules of parable teaching, aprender las reglas de la enseñanza mediante and parábolas identify for yourself truth from error, y identificar por ti mismo el error de la verdad, internally and externally. tanto internamente como externamente. So when we come to the battle of Ipsus, Cuando llegamos a la batalla de Ipso, we're treating it like this. la estamos tratando de esta forma. Behandeln. We've connected a thread from 1989 all the way through. Estamos conectando un hilo comenzando en 1989 hasta el final. That's about information warfare. Y se trata de la guerra de información. Looked at multiple perspectives. Y hemos visto las perspectivas múltiples. Verschiedene Perspektiven betrachtet. Some of that information is irrelevant, Algunas de esas informaciones son irrelevantes, Relevant, just like a sheep's coat wie zum tal Beispiel como la lana de las eines ovejas Schafes or weeds in the field. o como las hierbas que sí están en la parábola del First campo. perspective. von unserer ersten Desde una perspectiva entonces, Antigonus and Demetrius, Antígono y Demetrio, Demetrius, Clinton and Trump Clinton y Trump, are not fighting each other. ellos no están peleando el uno contra el otro. bekriegen. They want something independent, which is control of the U.S. government. Ellos quieren algo totalmente independiente, que es el gobierno estadounidense, es lo que At the buscan. exact same time, Pero al mismo they tiempo, are fighting each other. ellos sí están peleando el uno contra el otro. Miteinander kämpfen. Because the only person standing in Trump's way is Clinton. Porque la única persona que está en el camino de Trump conseguir lo que quiere es Clinton. Trump steht, ist Clinton He has to destroy her. Él tiene que destruirla. oder bekämpfen. The statement sounds like the direct opposite. Y parece que las dos afirmaciones son completamente Aussagen contrarias. scheinen komplett konträr zu sein. They are fighting, but they're not. Also Ellos están peleando, pero al mismo tiempo no. They're both correct, though. sie sind Pero beide ambos están en lo correcto, korrekt. a pesar de What we todo. need is multiple perspectives. Lo que hace falta entonces son perspectivas Mehrere múltiples. Perspektiven. And for a battle 2,500 years ago, Y Und für para eine una batalla que Schlacht, die aconteció hace como 2000 2000 años, zurückliegt, to illustrate an American election, ilustrar una elección given estadounidense, two perspectives. wird uns el Señor nos ha dado dos You can perspectivas. see the new mode of warfare. Podemos ver el nuevo modo de hacer la modalidad de guerra. Perspectives give us the relationship between the king of the north and the king of the south. Ambas de las perspectivas nos dicen cuál es la relación que hay entre el rey del norte y el rey del sur. Nordens und des Königs des Südens. Both perspectives show us the defeat of Antigonus, Ambas perspectivas nos muestran que Antígono pierde, es breaking derrotado, of the Republican horn, Und que es des republikanischen Horns. el cuerno the republicano end of siendo any hope of destruido unifying the empire. y también cualquier esperanza de reunificar al imperio se termina. das Reich wieder vereinen zu können. And then we also have a third perspective, Ahora también tenemos una tercera perspectiva. another parable entirely, Hay Ein komplett toda neues una Gleichnis. parábola World War II entera, and the invasion of Poland. que es la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Polonia. Der Zweite Weltkrieg und das Einfallen in Polen. So this has covered the history of Ipsus. Also Entonces, das ist jetzt esto era lo que quería decir I'm respecto a going to Ipso. rub out this side, und ich Voy werde a diese borrar Seite lo que está en jetzt este hier lado. wegwischen. and then we will discuss the second battle of Heraclea. Y luego discutiremos la segunda batalla, la de Heraclea. Behandeln, nämlich die Schlacht von Heraclea. So we've covered 2016. Entonces, ya hablamos del 2016. Abgehandelt. It was an election year. Fue un año de It was elecciones. the only battle where the king of the north and the king of the south are in allegiance. Fue la única batalla en que el rey del norte y el rey del sur estuvieron en unión, Mit, en alianza. ein Bündnis hatten. Now you have the beginning of the rise of the king of the north, Ahora tenemos el comienzo del levantamiento del rey del norte. and you begin to see tension. Y se comienza a ver que hay una tensión. Spannungen zu sehen.
At Heraclea, en Heraclea, in Heraclea, there's been a breakdown in the alliance between Pyrrhus and Demetrius. se quiebra por un momento la alianza entre Pirro y Demetrio. und Demetrius. So on one board we'll do ipsis, Also auf En einer Tafel una Ipsos pizarra haben wir dejaremos Ipsos ipso and on this board Heraclea. y en la otra dejaremos Tafel. Heraclea. Jetzt Heraclea. If we were to talk about Heraclea, Wenn wir über Si hablamos de Heraclea, that's the first battle between Pyrrhus and Rome. esta es la primera batalla que aconteció entre Pirro y Roma. Just want to remind us, Y quiero recordarles when it came to Heraclea, que cuando llegamos a Heraclea, wenn man bis dahin hinkommt, it's an omega history, dass esta es una historia omega, Geschichte ist. which means it most closely typifies ours. Das heißt, lo que cual significa que es la que más cercanamente tipifica la nuestra. What you have was man Y lo que se tiene is the king of the north es el rey del norte come against the king of the south, viniendo en contra del rey del sur, and it's a victory for the king of the south. y es una victoria para el rey del sur. des Südens ist. We drew that out from our parable. Wir haben Y esto lo conseguimos desde nuestra parábola. so herausgenommen oder aufgezeichnet. We lined up those four battles Habíamos alineado las 4 batallas and our four perspectives, Y two las- alpha, two omegas. y las 4 perspectivas, las 2 alfa y las 2 omega. The battle of Heraclea La batalla de Heraclea Schlacht von Heraclea is an omega, es una historia omega, so it's going to give us the correct perspective por lo cual esta nos va a dar la perspectiva correcta of who initiates the conflict and who wins. en cuanto a quién es el que inicia el conflicto y quién es el que lo gana, la batalla. Initiated by the king of the north and Fue- it's won by the king of the south. Fue iniciado por el rey del norte y ganada por el rey del sur. Südens gewinnt sie. Then we could come to the alpha. Luego podemos hablar de la historia alfa. This is Pyrrhus and Demetrius, Das ist Este es Pirro y Demetrio the invasion of Thessaly. und die en la invasión a Tesalia. in Thessalonien. We would see this switched, Y veremos que esto termina intercambiándose, Umgedreht sehen, so I'm just going to leave it out. also así que gewechselt sehen. no lo voy a Wir werden es colocar. jetzt einfach weglassen. But what it shows us Was Pero lo que nos muestra is that their alliance has begun to break down. es que la alianza empieza a quebrarse. es anfing zu zerbrechen. Most of the information La mayoría de la información that we can take to this battle que podemos obtener de esta batalla is from World War II, es de la Segunda Guerra Mundial, vom Zweiten Weltkrieg uns herziehen. August of 1940. agosto de 1840. 1940. If we go into the history of World War II, Also wenn En la wir historia de la zum Segunda Guerra Zweiten Mundial Weltkriegs gehen, we know that in 1939 they had an alliance. sabemos que en 1939 estaban en alianza. August of 1940. Para agosto de 1940, That alliance has broken apart. esa alianza se había ya quebrado, It's damaged. se había dañado. ja, beschädigt. They had an alliance Sie hatten Estaban en alianza, in three parts. in drei tenían una alianza de tres One is non-aggression. partes. La parte de no agresión, Angriffspraxis. The second part la segunda parte was a division into spheres of influence era la división de las esferas de influencia of Eastern Europe. de Europa Oriental. Osteuropas. These are the two parts. Y estas son las 2 primeras partes. But then there's a third pact. Und dann Luego se hizo un tercero pacto, It's the economic agreement. una tercera parte, die que era el acuerdo How they're económico. going to support each other. El acuerdo económico era cómo se iban a apoyar el uno al otro. It's particularly Particularmente, focused on the Soviet Union's trade to Germany. el foco era ese tratado comercial que tenía la Unión Soviética para con Alemania, Deutschland The sharing of resources. donde se iban a intercambiar, iban a compartir So recursos. this is the three parts of their alliance. Así que estas son las 3 partes
de la alianza, las tres partes o los tres when it comes pactos, to August of 1940, cuando llegamos a agosto de 1840, it's the second part and the third part that have broken down. fue la segunda y tercera parte del pacto que se empezaron a dañar. The Soviet Union suspended its deliveries to Germany La Unión Soviética canceló los envíos a Alemania, ihre Materialien oder nach Deutschland zu bringen. particularly over a disagreement over the borders in the Balkans. particularmente por unos desacuerdos que había entre las fronteras de los Balcanes. In den Balkan. It was the spheres of influence they began to disagree over. O sea, que era acerca de las esferas de influencia donde ellos empezaron a tener desacuerdos. Sie fingen da an, sich nicht mal ganz einig zu sein. And the second part, Und La der segunda zweite parte, Teil, Germany que se had dañó, fallen behind in delivering the goods required under the economic agreement. dass Deutschland Alemania había dejado de enviar aquello que tenía que enviar según este acuerdo económico que tenían. So August of 1940, Agosto de 1840, it's 2 and 3 ist es 2 that el, have been strained and broken down. el punto 2 y 3 son los que se empezaron a quebrar, a dañar. This is a history of failure. Y esta es una historia de falla. die Geschichte des Verfehlens. So here it's the king of the south that breaks it down. Also Y es aquí el rey del sur quien quebró esa parte de la alianza, We porque esta have es una to go back historia to Aramaic alfa, history. pero tenemos que volver y entender la historia omega. So to not be confusing, I'll just talk of it as from the Amiga. Así que para que no parezca confuso, voy a referirme a eso como si fuera la historia omega, la de la Segunda Guerra Mundial, fuera There's a omega. broken down alliance over spheres of influence and the economic agreements. Se quebraron las alianzas entre los dos puntos de esferas de influencia y el tratado económico, weil es Uneinstimmigkeiten über die Einflussgebiete gibt und der wirtschaftlichen Übereinkommen. For the month of August, Und y para el mes de agosto, Monat August, the Soviet Union stops delivering supplies. la Unión Soviética dejó entonces de mandar lo que ella mandaba. Materialien rüber zu senden. At the end of August, Und am Ende Para el final de agosto, there's a secret meeting da gibt es hubo ein un encuentro secreto geheimes Treffen. They redrew the borders of the Balkans. Sie donde haben rediseñaron die Grenzen des las Balkans fronteras de los neu Balcanes, neu gesetzt. Redrew their spheres of influence. es decir, rediseñaron cómo iban a ser las esferas de influencia, It was particularly the borders of Hungary and Romania. particularmente las fronteras de Hungría y Romania Issues over Bulgaria. Und y algunos lugares en Bulgaria. über Bulgarien. So they redrew these spheres of influence, Also Así haben que sie se ihre, rediseñaron esas esferas de influencia and then they negotiated the economic agreement. und y dann luego haben sie renegociaron los tratados económicos. Bedingungen neu behandelt oder neu besprochen. How Germany was to pay. Wie Deutschland zahlen sollte. The mode of warfare for our time is information La modalidad de guerra de nuestro tiempo es información and cyber. Und, y el ciberespacio. So what we want to do, also was Lo que queremos hacer we want entonces to go from the Battle of Ipsus, ist, dass wir von der es Schlacht ir a la von batalla de Ipsus, Ipso, ja, trace the history to Heraclea. die Geschichte trazar des- toda la historia desde Ipso hasta So Heraclea. we want to go to 2016, Also wollen wir Quiero zu ir entonces al 2016 trace the alliance between Trump and Putin und die y Einheit des rastrear esa Trump alianza und entre Putin y Trump to the end of 2018. bis zu hasta dem que lleguemos a los últimos días del 2018. In 2017, En 2017, early on, it's in May. Anfang en mayo del 2017, We're just going to draw some dates. werden wir ein paar y de hecho Daten vamos a colocar aquí unas cuantas fechas, May 11, 2017. Es ist el 11 de mayo del 2017, Donald Trump signs an executive order. zu Donald Trump eine, firmó una It's really just an Una order orden by the ejecutiva. executive branch by order of the president. es una orden que él puede firmar en el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente la firma, una orden Es ist ejecutiva. eine Anordnung des US-Präsidenten.
oder Verfügung des Präsidenten. It's called Strengthening the Cybersecurity Una orden que se le llamó fortaleciendo el fortalecimiento de la seguridad cibernética, of our networks and industry. fortaleciendo la seguridad cibernética de nuestras redes, de la estructura de nuestras redes. Así que Donald Trump, How Vladimir Putin helped him in the election. ¿será que Donald Trump sabe cómo fue que Putin lo ayudó en las elecciones? Yes. Sí, él lo They sabe. have worked together since 2014. Ellos han estado trabajando juntos desde el 2014. We can place that prophetically. Eso lo podemos afirmar de manera Donald Trump profética. knows how Putin helped him. Así que Donald Trump sabe cómo fue que Putin lo ayudó. It was through hacking, Era a través de los hackeos, manipulating information la manipulación de información over cyber networks. y haciéndolo en las redes And cibernéticas. Donald Trump knows very well. Y Donald Trump, él conoce muy What bien Putin used to help him, he can also use to attack him. que aquello que Putin pudo usar para ayudarlo, lo puede usar para hacerle daño. Donald Trump has only been president for 3.5 months. Y para este punto en mayo, Donald Trump solamente es presidente ya por unos 3 meses y medio. Process of making sure Putin can't do that. Solamente 3 meses y medio después, ya él está comenzando un proceso para evitar a que Putin haga eso It all contra él. begins with this executive order Y todo comenzó con esta orden ejecutiva to strengthen the cybersecurity of the United States. para fortalecer la seguridad cibernética de los Estados Unidos. Now we're going to skip a lot of time. Ahora voy a saltar una gran cantidad de tiempo. It's July of 2018. Vamos a ir a julio del 2018. July, En julio there's a summit in Helsinki. hubo un encuentro A en, summit. hubo un encuentro en Helsinki. Trump and Putin meet. Trump y Putin se encontraron Prior to this meeting, y poco antes de este encuentro, Trump attacks NATO, Trump atacó a la OTAN. and many of the allies of the United States. Y también atacó a muchos de los aliados de los Estados Unidos. He said in this quote, Y dijo Trump en en este encuentro en Helsinki that the United States and Russia were both to blame for the trouble in their relationship. de que Estados Unidos y Rusia, ellos podrían culpar los problemas en sus relaciones por causa de He blamed the investigation into his election podrían culpar los problemas en sus relaciones por causa de esa investigación que se estaba haciendo de la intervención en las elecciones, as being a cause of any problem there was with Russia. que esa era la causa de cualquier problema que estuviesen teniendo Estados Unidos y Go back Rusia. and watch the YouTube videos of that meeting. Sería bueno que fuesen y vean los videos en YouTube de ese encuentro. There's a name I want to mention. Hay una persona que yo quisiera mencionar, We should all know who he is. alguien que todos deberíamos saber quién es. His name is Bill Browder. Su nombre es Bill Browder. I'm not going to go into his history here. Y no quiero hablar de la historia de este hombre But he's one of ahora, the greatest enemies Vladimir Putin has pero este es uno de los más grandes enemigos que tiene Vladimir Putin, because he's responsible for much of the sanctions on Russia. pues este hombre es el mayor responsable de la gran mayoría de las sanciones que están puestas He sobre travels the Rusia. world pushing governments to introduce further sanctions. Y él viaja el mundo haciendo que los gobiernos pongan sanciones sobre Rusia. They're called Magnitsky Acts. Se le llama a lo que este hombre promueve el Acta Magnitsky. Sergei Magnitsky was his lawyer. Esta persona, Magnitsky, era un abogado de Bill Putin had Browder, him killed in a Russian prison. pero Putin lo mandó a matar en una cárcel rusa. So this is why Bill Browder travels the world, Y por causa de eso, Bill Browder, él viaja el mundo trying to make sure no one forgets his lawyer who died. asegurándose de que nadie se olvide de ese abogado que se murió, que lo mataron en Rusia. It becomes important in this meeting. Y Bill Browder es importante para el encuentro que hubo aquí en Helsinki, What Vladimir Putin asks of Trump, porque lo que Vladimir Putin pidió a the Trump, only thing that was spoken publicly that Vladimir Putin had asked of Trump lo único que se hizo público que Putin sí le pidió a Trump, y todo el mundo supo,
von Trump gefordert hat, also das Einzige, was öffentlich gezeigt wurde, is for Russian intelligence agencies to be able to have access to Bill Browder. era que las agencias de inteligencia rusas pudiesen tener acceso a Bill Browder. Él quería tener acceso a Bill Browder. If you followed the list of people Vladimir Putin has had killed, Y si ustedes ven la lista de personas a la que Putin ha matado, know why Vladimir Putin wants access to this man. ustedes van a darse cuenta por qué es que Putin quiere acceso a este hombre, Bill Browder. It's the only thing spoken of publicly that Putin asked for. Y es lo único que públicamente se dijo que Putin pidió a Trump. In 2016, there was a secret meeting En 2016 hubo un encuentro secreto, una reunión secreta en la Torre Trump with a Russian lawyer con un abogado ruso and members of Trump's campaign team. y miembros del equipo de campaña de Trump. Mitglieder der Kampagne von dem Team von Trump. I'll draw it over here. Ich werde es hier drüben malen. Voy a diseñarlo de este lado. 2016, En 2016 there's a Russian lawyer. Gibt es einen russischen había un Anwalt. abogado Can't ruso. spell her name correctly. Ich versuche den Namen hier Es so difícil richtig, deletrear su nombre. zu schreiben. Vasilnitskaya. Veselnitskaya. She has a Belsenitskaya meeting Sie hat ein tuvo ese encuentro, with the esta most reunión, important members of Trump's campaign team. con los miembros más importantes del equipo de campaña de Trump. Von dem Team der Wahlkampfteam. Paul Manafort. Mit Paul Ahí estaba Manafort. Paul Spoke of him when Manafort. we spoke of Ukraine. Wir haben Hablamos de este gesprochen, Paul Manafort als cuando wir estábamos über hablando de Ukraine Ucrania. geredet haben. Jared Kushner. Jared Kushner. Jared Donald Trump's Kushner, son-in-law. Der que es el Schwiegersohn von yerno, Donald Trump. el Donald Trump's nuero de son. Donald Trump. Donald Trump sein El hijo de Donald Trump también estaba Donald allí, Trump Jr. que es Donald Trump Jr. She had a meeting with these people. Und sie hatte ein Hubo, Treffen mit diesen Leuten. este hombre, este abogado, tuvo este encuentro con estas personas y se mantuvo en And then secreto when it did esta become reunión. public, Und als es dann Y öffentlich cuando se hizo how did público, Trump defend it? wie hat Trump, ¿cómo fue que Trump defendió Donald eso? Trump said this meeting Donald Trump hat Donald gesagt, Trump había dass dicho que este dieses, encuentro Treffen was only about the adoption of Russian children. se había llevado a cabo para discutir asuntos de la adopción de niños rusos. That was a very poor attempt Das war ein Eso sehr, fue un intento muy pobre de Donald Trump to disguise its purpose. seinen para wirklichen Zweck zu verdecken. esconder el verdadero propósito. Da gibt es ein Problem With the Hay un United problema. States and Russia. mit den Hubo un Vereinigten asunto, un Staaten problema und antes Americans entre los Estados Unidos y Rusia. De hecho, hoy en día los estadounidenses no pueden adoptar niños rusos. Why? Warum? ¿Y por qué? Because when Sergei Magnitsky, Porque cuando el acta Magnitsky, Bill Browder, perdón, cuando Bill Browder, when his lawyer died, quiero decir, cuando el abogado de Bill and Browder the United murió States introduced these sanctions y Estados Unidos puso sanciones on Russia, sobre Rusia, sie auf Russland aufzuerlegen, Vladimir Putin responded hat la manera en que Vladimir Putin respondió geantwortet, in a very cruel way. und zwar in einer sehr fue de una forma bastante Weise. cruel. He said Americans were no longer allowed to adopt Russian children. Er Él sagte, dijo, los estadounidenses ya no van a tener más permiso de adoptar niños So all rusos. of the families who were in the process of adoption Y todas las familias que estaban en el proceso de adopción en aquel momento, porque las había, lost those babies. haben diese perdieron todos esos Kinder bebés verloren. que So querían adoptar. adopting Russian children Also diese Así que la adopción de russischen niños Kinder rusos adoptieren, was Vladimir Putin's response to sanctions. fue war la Vladimir respuesta de Putins Vladimir seine Putin a unas Antwort, sanciones que habían puesto auf antes. Sanktionen. So this lawyer, Also dieser, Este abogado, Anwalt, she has entonces, a purpose. sie hat einen Zweck. él tenía un propósito. Sie ist sehr Ella bekannt. es famosa. Travels the world. Sie tut die Ella es Welt, una abogada que viaja el mundo bereisen Everywhere Bill Browder goes, und a todos los zwar lugares überall, donde Bill wo Browder Browder va, hingeht, because she has a job by her boss denn sie, porque ella tiene un trabajo que se Boss le hat dio su ein- jefe eine Arbeit gegeben, to attack Bill Browder, Bill de Browder zu atacar a attackieren Bill have Browder these sanctions removed. und y dass, remover dass esas diese Sanktionen sanciones. wieder entfernt werden. So when she's meeting in a secret meeting
Por lo que cuando ella está en un encuentro prior to the secreto, election, vor den Wahlen, justo antes de las elecciones en Donald Estados Trump's campaign Unidos, team, und zwar y se mit reúne Donald con Trump el sein, equipo de campaña de Wahlkampfteam. Trump talking about adopting Russian children, Und es y hablar de niños rusos, den Versuch geht, russische Kinder zu adoptieren, what she's there to discuss is Bill Browder, dann lo ist que ella was realmente sie está allí dazu da, discutiendo es ist acerca de über Bill Browder Browder zu sprechen and U.S. sanctions. und y de las US-Sanktionen. sanciones de los Because the Estados economic Unidos. agreement Denn das Porque el wirtschaftliche acuerdo Übereinkommen económico for Donald Trump when he comes to power für Donald Trump, de als er Donald an die Trump Macht cuando él kommt, llegase al removal poder of sanctions on eh, the Russian government. era ist que él für tenía que eine, remover sanciones ist contra ist, Rusia dass er die Sanktionen que habían sido auflässt colocadas gegen antes. die russische Regierung, dass er diese wieder wegnimmt. It was a subject of the meeting in 2016. Und es war Ese die fue el Thematik des asunto a Treffens im tratar Jahre en ese 2016, encuentro secreto que welches tuvieron. sehr Y es bekannt un wurde. encuentro que It se was hizo muy a subject famoso. in Helsinki in July 2018. Und es war auch die Y esto Thematik se in relaciona con lo que Helsinki, ocurrió en Helsinki en 2018 y Bill Juli Browder. 2018. In this meeting, Und in diesem En el Treffen, encuentro after Helsinki, attacking his allies, nachdem seine después de que Trump atacó a todos sus aliados, he had only praise for Vladimir Putin. hatte él nur, básicamente empezó a Gutes zu sagen alabar über Wladimir a Putin. Putin, He a decir refused to cosas even buenas. recognize that Putin had interfered in the election. Incluso él se rehusó a aceptar de que Putin había interferido en las elecciones estadounidenses. Sich angemischt hatte. There's a famous U.S. Senator, John McCain. Da gibt es Y hay einen, un sehr bekannten famoso US-Senator, senador americano, John I McCain, want to note that he's a Republican. Und ich möchte y quiero que sepan, él es republicano, John McCain. And he said this meeting was a tragic mistake. Und er sagte, Y dass dijo dieses que Treffen ese ein encuentro fue un tragödischer encuentro Fehler trágico. war. Tragischer Fehler war. No president ever before has subjected himself before a tyrant. Donde dijo, ningún presidente antes se había sometido de tal forma a un tirano. Donald Trump abased himself before Vladimir Putin. Donald Trump Y dijo después, Donald Trump se rebajó a sí mismo delante de Putin. So in July of 2018, Así que julio del 2018 know that their alliance is strong. podemos ver que la alianza entre ellos es fuerte. They're acting like allies. Ellos están actuando como aliados. Skip forward to September 21. Ahora vamos a saltar y llegamos a septiembre 21, al 21 de I want you septiembre. to note Quiero que noten this is already in the history of a camp of a school in Arkansas. que el 21 de septiembre ya está aconteciendo la escuela en Arkansas. It starts to line up with our midnight cry. Y por eso se empieza a alinear con el clamor de medianoche. September 21, we begin to see a change. Pues el 21 de septiembre vamos a empezar a ver un cambio. Trump unveils Trump he unveils the national cyber strategy. Donald Trump mostró por primera vez la nueva estrategia de cibernética nacional. I want to quote a little from the forward of this strategy. Y quiero citar un poco de lo que se dijo acerca de esta nueva estrategia This is written by cibernética Donald Trump nacional. himself. Esto es algo que Donald Trump por sí mismo So escribió. he's taken this executive order, Así que en mayo del año turned it into a pasado, national cyber strategy. él había firmado esa orden ejecutiva y luego se transformó en esta estrategia First cyber strategy nacional. that the US government has formed in 15 years. Es la primera estrategia cibernética que los Estados Unidos crea después de 15 años. The last one, I believe, was in 2003. La última estrategia cibernética la sacaron en He 2003. says with the release of this cyber strategy, Y lo que Trump dijo fue que con la liberación de esta nueva estrategia, the United States has its first fully articulated strategy in 15 years. Estados Unidos tendrá por primera vez su nueva estrategia articulada y preparada después de 15 años. Vamos a defender nuestra nación Protecting our networks, protegiendo nuestras redes, our data, nuestros datos all our innovations. y todas nuestras innovaciones y nuestras invenciones o inventos. Y vamos a sancionar a todos aquellos que nos atacan de forma cibernética. Vamos a usar el Internet para poder esparcir la influencia de los Estados Unidos
Then he makes a very interesting statement. Und dann macht er Y ein luego sehr él hizo interessantes, una declaración sehr bastante interessante And interesante. this is what I think we've actually already used a couple of times before. Und, Y creo das que ist, was esto es da algo schon que ya Donald was wir Trump so ha dicho y ha benutzt usado haben. más de una vez. Vladimir Putin uses Donald Trump uses parable teaching. Aquí Donald Trump va a usar Donald una Trump enseñanza benutzt, mediante parábolas. Gleichnislehre. He says that the rise of the internet Er sagt, Él das dijo Aufkommen que des Internets la ascensión del Internet o el ascenso del Internet paralleled the United States es steht paralelo gleich mit dem, con el ist ascenso de los parallel der Estados Vereinigten Unidos. Staaten. Denn ist parallel mit dem Aufstieg der Vereinigten Staaten as the world's only superpower. Como la als die única superpotencia einzigste mundial. El Supermacht ascenso der del Welt. Internet es paralelo con el What ascenso de los history Estados is he going Unidos to? Also zu como welcher única Geschichte superpotencia geht er? mundial. ¿De qué tiempo creen que hablan y a qué se refiere? Introducing a change in the cybersecurity of the United States. Er tut Cuando él einen está Wechsel, introduciendo esta nueva hier estrategia de seguridad anbringen cibernética, über die Cybersicherheit. He goes back to the rise of the internet él luego va y habla acerca del ascenso del Internet. and he says the internet is important Y dice que el Internet es algo because its importante rise happened at the same time as the United States became the world's only superpower. porque el ascenso del Internet ocurrió en exactamente el mismo tiempo cuando Estados Unidos estaba ascendiendo como la única superpotencia mundial. This is 1989 to 91 Eso sería 1989 al 91, because it's the World Wide Web. porque él se refiere a la WWW. Cuando fue propuesta en el 89, Invented fue inventada en el 90 and released. y luego la sacaron en el The 91. the United States is rising as the world's only superpower. Es el mismo momento en el que Estados Unidos está ascendiendo como la única superpotencia mundial. Kommen hier auf als die einzigste Supermacht der Welt. Because the Soviet Union was falling from 1989 to 91. Porque la Unión Soviética estaba cayendo del año 89 al Prior to 91. this, Und davor Y antes de you esto, have two superpowers. hat man antes zwei había dos Supermächte. superpotencias mundiales. With the fall of the Soviet Union, Denn mit dem Fall Con der la caída de la Unión the United Soviética, States became the only superpower, Estados Unidos se convierte en la única superpotencia, which we defined as a new world order. lo que podemos definir como un nuevo orden So mundial. Donald Trump is saying it's important Así que Donald Trump está diciendo que es for importante the internet in the United States para el Internet en los to Estados secure Unidos. and to use it after our own purposes, Es importante guardarlo y asegurarlo y usarlo con nuestros propios propósitos, para nuestros propios because it's the key propósitos, to being the only world superpower. porque es la llave para construir para que seamos la única superpotencia mundial. Luego Trump dice algo In interesante. Helsinki, En Helsinki, Donald Trump made the claim Donald Trump hizo una declaración that Russia had not interfered with Russia had not interfered with the election. Dijo así que Rusia no había interferido en las elecciones estadounidenses. Eso lo dijo en Helsinki, que no lo hizo ni siquiera usando el Internet o el espacio cibernético. Then he says why he is introducing this new cyber strategy. Pero luego, aquí, en septiembre, Donald Trump va a dar las razones de por qué está introduciendo esta nueva Because there are estrategia. countries Y dice, es que hay países that would attack the United States over the internet que quieren atacar a los Estados Unidos o atacarían a los Estados Unidos usando el Internet they would never consider in any other mode of warfare. de una forma tan desafiante como nunca se había visto en ninguna otra modalidad de guerra. in einer anderen Art der Kriegsführung nie hätten. Also sie gehen da sehr stark vor, würden sehr stark vorgehen. And he lists 4 countries Und tut Y él hace una lista de 4 ähm, países que él dice que de manera desafiante atacan a los Estados Unidos de forma cibernética y menciona a So Rusia. by September, Así que desde for the septiembre, first time, is publicly recognizing por primera vez, Donald Trump reconoce what Russia has been doing. qué es lo que Rusia ha estado haciendo. Russia, China, Iran, North Korea. Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Und Korea, Nordkorea. This cyber strategy Also diese Esta estrategia is to cibernética protect our country, ist, unser Land zu es beschützen, para proteger nuestra protect our nación, prosperity, proteger nuestra prosperidad Wohlhaben zu beschützen and preserve peace, und Frieden y preservar la zu paz, behalten. to restraint against these 4 powers. Und diese, para así restringir a estos vier cuatro Mächte da poderes. zurückzuhalten. We're going to close in a prayer.
Vamos a parar aquí, vamos And when a we come orar. back, we will finish discussing Heraclea. Cuando volvamos vamos a terminar de discutir la batalla de Heraclea. Dear Father in heaven, Querido Padre thank Celestial, you for our blessings. te agradecemos por tus bendiciones. Pray that you will teach us, Te pido que nos enseñes, how to understand your parables, que podamos entender tus parábolas and how to use them. y cómo las usas. Pray that you will bless our day. Pido que puedas bendecir este día. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén.